decírselos en forma resumida, súper sintética, esta materia de lo que se trata es de que ustedes conozcan cuáles son buenas prácticas para aplicar cuando se dirige un proyecto software. O sea, un proyecto software tiene un director de proyecto y tiene todo un equipo de gente en general que trabaja para hacer el desarrollo del software. Los que trabajan en sistemas justamente deben saber que desde que uno empieza a hacer un desarrollo hasta que lo termina pasan muchas cosas, buenas y malas. Lo que nos va a interesar es contarles cómo se hace o cuáles son las recomendaciones para que esas cosas malas no ocurran. ¿Cuáles son las cosas malas? Las vamos a dividir en tres. En general, vamos a dividir todo en tres lo que puede ocurrir. Uno, que el proyecto comience y termine como se planificó, con los costos tales como se planificaron, con los tiempos como se planificaron y funcionando correctamente. O sea, listos para implementar y con todo lo anterior bien resuelto. Esa es lo ideal. Y ustedes sabrán que eso pocas veces ocurre. A veces sí y muchas veces no. Después hay otro segmento de sistemas que se comienza el desarrollo y si bien finaliza y el cliente puede utilizarlo, los tiempos se extienden, los costos, por lo tanto, se extienden los tiempos y se incrementan los costos. A veces hasta como se incurrió en mucho error en prometer un tiempo determinado, se implementan con menos funcionalidades de las que deberían implementarse. O sea, son proyectos que si bien llegan a un final y la empresa los puede utilizar, llegan con menores restricciones de las que fueron solicitadas y fueron prometidas. Esto vale no solamente para cuando uno trabaja en una empresa y el sector de contaduría, por ejemplo, les pide un desarrollo, o el sector financiero o el de recursos humanos les pide un desarrollo, en ese caso el director de proyectos tiene que decir cuál es el costo, cuánto tiempo se estima y comenzar el desarrollo después. Lo mismo vale para una empresa que trabaja en forma externa, que hace desarrollos de software para un cliente externo. El director de proyecto en ese caso tiene que hacer un proyecto donde dice cuánto tiempo, qué costos y cuáles son las funcionalidades que se van a desarrollar. Bueno, esa es otra forma de decir que no todo el proyecto se lleva a cabo exitosamente, sino que se puede implementar, pero como les digo, con mayores costos, el tiempo extendido y muchas veces con algunas funcionalidades sin implementar. Y eso se va resolviendo en el tiempo y el cliente acepta esas condiciones al cabo de un cierto tiempo cuando el proyecto no termina exitosamente en los tiempos previstos, tiempos y costos. Bueno, y después hay un tercer grupo de casos en los cuales los sistemas se interrumpen, directamente no salen adelante, porque los tiempos se extienden y no se terminaron, porque los costos se han ido tan altos que el cliente no está de acuerdo, porque se interpreta, por muchas razones que vamos a ver en el desarrollo de la materia, cuáles son las principales. Y estas son las peores situaciones. O sea, hay una cantidad de sistemas que directamente no se llegan a implementar. Se empiezan a hacer, pero no terminan, porque se suspende el desarrollo. Entonces, esta materia se trata de dirección de proyectos informáticos. Lo que vamos a hacer es ver
cuáles son las buenas prácticas recomendadas por organizaciones internacionales, que serían como algunos estándares de dirección de proyectos, para que los proyectos fracasen lo menos posible. ¿Mm? Eso está desde hace algunos años. No siempre la ingeniería de sistemas tuvo estas buenas prácticas. Eso tiene sus años finitos, digamos. Los que trabajamos hace muchos años en sistemas sabemos que eso no existía y que cada director de proyecto se arreglaba como podía. Algunos proyectos salían bien, la mayoría no salía bien. Y además se hacían sin ningún tipo de metodología, en forma desordenada, sin buenos relevamientos. Entonces, de lo que se trata es eso, es de que ustedes conozcan buenas prácticas reconocidas internacionalmente para que los proyectos puedan llegar a un final feliz. O sea, principalmente para que se pueda estar en el primer grupo, que es cumplir tiempos, costos, y el segundo caso también está incluido, que es el caso en el cual el proyecto termina, se implementa, pero que no se han podido cumplir ni tiempos, ni funcionalidades, ni costos. Que eso muchas veces pasa porque está mal planificado y otras veces pasa porque aparecen dificultades no previstas, riesgos que no se tuvieron en cuenta o riesgos que no se pudieron mitigar. Entonces, en esos casos, en general, el cliente acepta poner un poco más de dinero y extender los tiempos porque se da cuenta que no hay una responsabilidad del desarrollador o no directa, digamos. Todo lo que vamos a ver es desde el punto de vista del director de sistemas, o sea, es responsabilidad del director de sistemas cuidar que esas buenas prácticas se implementen. Entonces, de eso se trata la materia. ¿Por qué se producen los fracasos? ¿Cómo hacer para que no se produzcan? ¿Qué buenas prácticas hay que implementar para que no se produzcan los fracasos? Y para poder cumplir con el proyecto que se estableció. Entonces, eso lo hace el director de proyecto, muchas veces con un equipo de dirección de proyectos que atiende especificidades, y después están los desarrolladores, que son los que hacen toda la tarea justamente del desarrollo. Es un grupo que también tiene que cumplir con determinadas pautas que se ocupa el director de proyecto y el equipo de dirección de que el grupo las cumpla. ¿Mm? Bueno, esa es la materia. Entonces, vamos a empezar la primera clase por ver algunas cosas que ocurren. Es una clase introductoria a los proyectos de software, para hablar en general de qué es lo que pasa con los proyectos, de qué cosas pueden pasar. Y sobre ese tema hay estudios de mercado hechos, hay en particular una empresa, que vamos a ver el nombre y los resultados que obtiene, que se ha dedicado durante todo este tiempo, desde que más o menos la ingeniería de software implementó esas buenas prácticas, se ha dedicado a hacer las estadísticas de qué proyecto le va bien, cuáles les va intermedio, y cuáles fracasan y se suspenden directamente. Bueno, ¿me quieren preguntar algo? Aprovechen ahora y si no, largamos. Bien. Vamos a presentar. Ustedes me dicen si hay alguna dificultad, si pueden ver bien. Si hay alguna duda a medida que voy hablando, también me preguntan. Bueno, ¿ven? Sí, se ve. Está bien, ¿no? Bueno, el temario de esta clase, que justamente el título es Introducción a Proyectos de Software,
es ver todo eso que yo les comentaba antes. Esos son luces y sombras. O sea, qué cosas buenas han tenido y tienen los proyectos informáticos y qué cosas no tan buenas, que son las sombras. Ese es el primer punto. Y después hay un señor Brooks que teorizó sobre algunas cosas, que es un programa, que es un producto programa, que es un sistema, que es un producto sistema, y algunas reglas generales que a lo mejor intuitivamente uno le parece que un proyecto que está saliendo mal y no termina y no termina y los tiempos se extienden y los costos también, si al director de proyecto se le ocurre para resolver el problema incorporar más gente, no siempre eso es productivo y solamente es productivo con algunas condiciones particulares. Bueno, vamos al primer punto, luces y sombras. Luces generales, ¿no? La ingeniería de software es una herramienta competitiva en las empresas. O sea, las empresas que tienen herramientas de software mejores están competitivamente mejor que otras que no lo tienen. Otra cosa que es una de las luces de la ingeniería de sistemas, de ingeniería de software, y esa es ingeniería de software, son los sistemas operativos existentes, cómo se han ido desarrollando y cuáles son los que existen. Otro tema es lo que se llama software empotrado, que son los sistemas enlatados, que es un sistema con un desarrollo suficientemente probado que atiende características generales de las empresas y que cualquier empresa puede utilizarlo, porque no tiene particularidades de algún determinado tipo de empresa, sino que contempla cuestiones generales. En muchos casos, esos software empotrados están orientados a nichos de mercado, por ejemplo, a empresas textiles, a empresas que fabrican proyectos. No son generales para cualquier empresa, sino que están orientados a nichos de mercado en particular. Yo no sé, para darles un ejemplo, hay un sistema muy conocido, hay varias empresas que tienen sistemas empotrados. Uno de los sistemas empotrados más conocidos es el que se llama Tango, no sé si ustedes lo conocen, es uno de los más implementados en empresas tipo pyme, digamos, y atienden las funcionalidades funcionalidades generales más utilizadas o que son necesarias para un sistema contable, para un sistema de cuentas corrientes, para algún sistema de producción. Hay algunos software que se orientan a empresas tipo pymes, medianas o pequeñas. Y después hay algunos otros que están armados para sistemas más grandes, que tienen más funcionalidades, que si bien son empotrados, se pueden ajustar sus funcionalidades a la empresa que los implemente, como por ejemplo el más conocido SAP. No sé si ustedes lo escucharon nombrar, pero SAP es un sistema alemán que usan la gran mayoría de las empresas internacionales, lo utilizan en sus casas matrices y en sus filiales repartidas a lo largo de todo el mundo. Entonces, SAP tiene una particularidad que tiene una base común para todos, pero se puede customizar. No sé si ustedes saben qué quiere decir customizar, pero es hacer a medida. O sea que es un sistema que, por ser empresas muy grandes con muchas particularidades, en general no se puede implementar así tal cual está hecho. Entonces existen otras empresas que son justamente instaladores de SAP. O sea, la dimensión es tan grande de la empresa original, que es SAP,
que es lo que yo les decía que tiene sede en Alemania, y lleva tanto tiempo una implementación, pues llevar 1 año, 2 años, nada se hace de este tipo de cosas en 2 meses, porque son empresas grandes y tienen muchas cosas particulares que necesitan ser ajustadas. Entonces, el negocio no solamente es de la empresa original, que es SAP, sino de todas las empresas, que en general son empresas consultoras grandes, como por ejemplo Arthur Andersen, Pistrelli Díaz, y otras similares, que se dedican a eso y cobran muy buenos honorarios por hacer las adaptaciones, ¿no? Y muchas que viven de eso solamente, que se dedican únicamente a ser instaladores del sistema SAP. Por supuesto, todo eso bancado por SAP, que es el que forma, les enseña el lenguaje con el cual trabajan, que es un lenguaje particular de SAP, entrenan a los desarrolladores para que lo puedan hacer y a los directores de proyectos de esas empresas para que también lo conozcan. Bueno, eso es el software empotrado. Después, otra de las luces es todo lo que se ha hecho en relación a sistemas educativos y jueguitos, que es el entretenimiento. Hay mucho software desarrollado para los sistemas militares. Bueno, después el Internet de las cosas y la inteligencia artificial como cosas de los últimos tiempos. Y acá hay una enumeración de sombras. ¿Qué son esas sombras? Son proyectos que fracasaron. Están enumerados. No vale la pena ahora que desarrollemos uno por uno, pero vamos al último punto, por ejemplo, que son aterrizajes forzados, vuelos suspendidos. Acá dicen Estados Unidos, pero no solamente por fallas informáticas. Hay algunos que son de larga data y otras cosas que 2x3 aparece algún problema con los vuelos, muchos que tienen que ver con los vuelos de aviones, que hay que suspenderlos, que hay que hacer aterrizajes forzados y que tienen que suspenderse porque se cierra el aeropuerto, y la mayoría de ellos proviene de problemas con el software que no se habían detectado previamente. Bueno, acá están las sombras, que son todos los proyectos enumerados antes. Por ejemplo, la explosión del Ariane 5, que explota poco tiempo después de salir porque se pierde la información de guiado y altitud. Eso es un error de especificación y de diseño en el software de referencia inicial sobre el cual se basa el misil. Perdón, el Ariane 5. Después hay un misil Patriot que, debido al mal cálculo del tiempo desde el comienzo, empezó a acumular errores de 0,34 segundos de error en unas 100 horas, y eso hizo que el misil fallara. Y así con el resto que está ejemplificado acá. Y yo les pasé un sitio web, una dirección web, donde ustedes pueden ver los grandes errores de software y los pueden ver y leerlos con mayor detalle. En los últimos tiempos, el año 2019, el 12 de marzo, hubo un accidente muy conocido de un Boeing 737, donde, por ejemplo, Clarín publica que hubo 157 muertos después que un Boeing 737 explotara en Etiopía, lo cual obligó
a que se actualizara el software operativo del avión y que muchas aerolíneas dejaran de volar el 737 MAX 8. Es un vuelo de la compañía Ethiopian Airlines que se estrelló el domingo durante un viaje a Nairobi. Entonces, ¿a qué se debió que se estrellara? A un problema de software. Y unos pocos días después, la firma avisa que va a actualizar el software. Después, en noviembre de 2022, en Estados Unidos, hubo muchos problemas de aterrizaje forzados y vuelos suspendidos, también por una falla informática. Todos esos son del último tiempo, los primeros que les conté son ya de tiempos atrás. Entonces, bueno, hay una compañía que ustedes ven acá en la parte de abajo que dice Standish, la fuente de estos datos son el Standish Group Report del 2020. Esta compañía Standish Group se dedica, una de las cosas a las que se dedica y por las que es muy conocida, es porque investiga cuántos procesos son exitosos, cuáles se quedan, si bien se terminan, son estos successful, son exitosos. Los challenge son los que yo les contaba que terminan, pero en tiempos y costos y extendidos y muchas veces con menos funcionalidades de las previstas, y fail, los fracasados. Entonces acá está esta estadística, ellos la publican cada 2, 3 años y van midiendo si hay muchas luces en el desarrollo de software, pocas, y cómo va variando el porcentaje de proyectos que llegan a buen final a estos 3 casos que yo les contaba previamente en los que se divide. Acá esta gráfica, fíjense que está comparando si el método es un método ágil o si el método es waterfall. ¿Ustedes saben qué es un método waterfall? Waterfall es cascada, caída de agua. O sea, no sé si ustedes saben qué diferencia hay entre metodologías ágiles y cascada. ¿Alguno sabe? Las metodologías ágiles, aunque sea por haberlas escuchado, ustedes saben qué es. Las metodologías cascadas las ágiles, son las metodologías que van desarrollando de a poco diferentes funcionalidades. Y que hay un equipo que es el equipo de desarrollo más el equipo de clientes, cada uno tiene sus, digamos, sus roles y se van acercando al producto final de a poco, con iteraciones sucesivas. Fíjense que los resultados, y la cascada es una metodología que se utiliza en general cuando se conocen de entrada muy bien las funcionalidades, y entonces hay etapas: relevamiento, análisis, diseño y desarrollo. Y solamente empieza el siguiente cuando se termina el primero. Se empieza y se termina el relevamiento. Recién cuando está terminado, se comienza el análisis. Recién cuando el análisis está terminado, se comienza el diseño. Y recién cuando el diseño está listo, se comienza a hacer la programación. En cambio, la ágil se va haciendo en desarrollos sucesivos. Bien, fíjense cómo la ágil le gana por lejos. Esto es en el reporte del 2020, quiere decir que relevó todo el año 2019. Fíjense que proyectos exitosos hay 42% en la metodología ágil y solamente el 13% en la metodología cascada. Proyectos, los que se llaman challenge, son desafiantes, digamos, esa es la traducción. Hay un 47% contra un 59% del waterfall.
O sea que en el cascada hay una mayor cantidad de proyectos que, si bien no terminan en tiempo, costo y funcionalidades como estaban previstos, terminan y se utilizan con esas limitaciones, digamos. O sea que se extienden más tiempo del que tuvieron previstas. Si se extienden más tiempo, hay que pagar más tiempo a los programadores, a los desarrolladores, al director de proyecto, a todo el equipo, y por lo tanto los costos se incrementan, y muchas veces se decide ponerlos a trabajar sin todas las funcionalidades. A veces esas funcionalidades se desarrollan a posteriori y a veces, como son más complejas y no son tan sencillas de implementar, directamente no se hacen. El sistema se empieza a usar de esa manera y en forma futura a lo mejor se hacen nuevos proyectos para implementar esas funcionalidades. Fíjense que acá el cascada le ganan éxitos a las metodologías ágiles. Y los fracasos, fíjense que hay un 11% de todos los proyectos que se emprenden que fracasan, directamente no se implementan nunca, a la mitad o antes se dejan de lado, y esos son menos en la metodología ágil que en la metodología cascada, que son un 28%, que es mucho, muchísimo. Fíjense, esto que indica que casi un tercio de los proyectos que se encaran se abandonan, se dejan en algún momento bastante lejano a la fecha, a completar el proyecto en todo lo que se había previsto. Acuérdense que este es el Standish Group. Si a alguno le interesa el tema, puede hacer una consulta al sitio web del Standish Group, que se dedican mayormente a eso, a analizar cómo es el desarrollo de los sistemas de informática. Entonces, esto se llama Chaos Report, o sea, reporte del caos. Se dedica a eso. ¿Cuáles son las tasas de éxito en proyectos de IT? Es Information Technology, y habla también de las mejores prácticas de la dirección de proyectos, que es lo que vamos a desarrollar en el curso. Y es uno de los proyectos que más se utiliza porque es prácticamente el único que se dedica, si bien todas las consultoras de informática tienen evaluación de este tipo de proyectos, cuáles terminan bien, cuáles más o menos y cuáles no terminan. Entonces, es una fuente importante de consulta de los directores de proyectos y muchas veces de los que supervisan, de los sponsors de los proyectos. Pero después vamos a ver bien qué es el sponsor. Fíjense resultados del 2021 de este grupo, Standish Group, y se van a ver que no hay tanto avance, si bien hay mejoras. Un 30% de proyectos exitosos, fíjense acá, que los cascada, si hacemos un promedio, no llega al 30%. Los ágiles se comportan mejor, los cascada 13%, y el promedio es 31%. El promedio del año 2020, esto es del año anterior, fíjense, si el reporte es del año 2020, estudia lo que pasó en el 2019. Si el reporte es del 2021, estudia lo que pasó en 2020. Entonces hay leves mejoras. 31% de proyectos exitosos, de proyectos con dificultades, que son esos que ellos denominan challenge, o sea, son procesos con desafíos, entonces no terminan como estaban previstos, pero terminan.
hay un 50% y un 19% de proyectos fracasados. Se interrumpen en algún momento y nunca se implementan. Por lo menos con esos desarrolladores y ese director de proyecto. A veces la empresa reincide y vuelve a intentarlo, pero ya con otro equipo de dirección y de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las medidas a las cuales se apunta actualmente para que las cosas mejoren? Un buen sponsor, un buen equipo y un buen lugar, ya sea virtual o presencial. Si el sponsor es un buen sponsor, el sponsor, les voy adelantando, aunque después lo vamos a desarrollar un poco más. El sponsor es el que financia el grupo, el que se involucra, por ejemplo, en un sistema de recursos humanos. ¿Quién va a ser el sponsor principal? Es la dirección de recursos humanos de una compañía. Entonces, ¿qué quiere decir buen sponsor? Además, la dirección de recursos humanos de la compañía es la que afronta el gasto. Entonces, que el sponsor sea bueno es que ponga la plata que se necesita, que destine los recursos necesarios, que se involucre en el proyecto, que haga un buen seguimiento, que conteste lo que los desarrolladores le preguntan para hacer el desarrollo y que esté interesada verdaderamente en el proyecto. Eso es un buen sponsor. ¿El equipo cuál es? El equipo de desarrollo, que tiene que ser un grupo que sea consciente, que trabaje, que haga bien su tarea, ya sea el relevamiento, como el diseño, como el análisis y después el desarrollo. Y que el lugar sea un lugar, ya les digo, virtual o presencial. Si es presencial, es el lugar físico, y si es virtual, que bueno, que no se desarrolle con un perro ladrando, digamos, con chicos que están en ese momento en la casa y hacen bochinche y vienen e interrumpen, que el hogar no esté en condiciones, el hogar donde se hace el desarrollo virtual, esté en condiciones para que el desarrollador tenga buena concentración y buena dedicación. Estas tres cosas dicen que si todo esto se cumple, son las cosas que se necesitan para mejorar y construir mejor performance de los proyectos. O sea, si todo esto ocurre, hay muchas más garantías de que el proyecto llegue a buen final. Fíjense, acá hay una revista peruana de computación y sistemas que en el 2023 hizo una publicación donde se habla de factores de fracaso. Se habla de factores de fracaso y de éxito, que son los temas que hay que tener en cuenta para que un proyecto no fracase cuando se mencionan los fracasos y cuando se mencionan cuáles son los elementos que pueden ayudar a que el proyecto sea exitoso, son las cosas que tiene que tener en cuenta el director de proyectos y el equipo de dirección de proyectos. Entonces, esta gente lo que dice es que los primeros 5 factores de fracaso, dicen los primeros 5 porque son los más importantes, pero hay más, y es ¿por qué fracasa? Muy importante, la falta de apoyo o compromiso de la alta gerencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la alta gerencia, tanto de la compañía como de la dirección que financia, la compañía tiene un CEO, tiene sus directivos, ¿verdad? Y el sector de la compañía que pide el proyecto, como yo les decía, por ejemplo, recursos humanos, o puede ser la gerencia financiera, la gerencia contable o la que sea, en ninguno de los casos les interesa demasiado y no lo apoyan y no asumen un compromiso. Porque, por ejemplo, si no está el dinero que se necesita para el desarrollo, el proyecto no sale adelante.
si no se asignan los recursos necesarios, el proyecto no sale adelante. Si para hacer el relevamiento, los que deben ser relevados dicen no tengo tiempo, mañana, pasado, y no se los puede entrevistar, eso obviamente que retrasa el proyecto. Y si al hacer el relevamiento no dan datos correctos, eso va a llevar a que el proyecto no se haga bien. Otro de los puntos es cómo se comporta el director de proyecto. Y hay directores de proyecto que no pueden liderar el equipo efectivamente. O sea, son esos directores de proyecto que no se saben comunicar con el equipo, que no los lideran, que no lo conducen de manera tal que las cosas salgan como se planifican. Y que además tienen el problema de que no saben comunicarse con clientes. Y de esos existen para comunicarse con los clientes, en lugar de tener una buena y fluida comunicación, se enojan, los tratan mal, les dicen que no les dan, y la comunicación, en lugar de ser buena, es mala. Entonces, obviamente, el cliente también no se comporta como debe con el director de proyecto. Otro de los temas de los 5 factores es que el equipo no esté compuesto por las personas que tienen las habilidades necesarias para hacer los desarrollos. Entonces eso seguro retrasa el desarrollo y además hace mal, ese equipo no va a hacer bien las cosas porque no está bien seleccionado para hacer ese proyecto. Otra cosa es que los expertos del negocio, o sea, las personas que hay que relevar y que son los interesados en que el proyecto se realice, sea gente que está sobrecargada. Entonces pasa eso que les decía antes. No tengo tiempo, tengo 10 minutos solamente para que me hagan el relevamiento, no se dedican a probar lo que les piden que prueben, no chequean que los relevamientos estén bien hechos y que las funcionalidades sean las correctas. ¿Por qué? Porque están muy metidos en sus desarrollos y piensan que no va a ser tan necesario, que el proyecto igual, los que se encarguen, el director del proyecto y el equipo, no necesitan para tanto de su apoyo. Entonces, como tienen otras cosas que hacer y tienen muchas otras cosas que hacer, no les llevan el apunte a la forma en que ellos tienen que dedicar parte de su tiempo al sistema que se va a desarrollar. Y otro punto muy importante también es que haya problemas de comunicación entre los interesados del proyecto. Los interesados en el proyecto, ¿quiénes son? A veces los proyectos se desarrollan no solo para un sector, sino hay cosas de gestión, de relación con los clientes, en la cual muchos sectores de la empresa están interesados. Y otro de los interesados son el director del proyecto y el equipo que trabaja en el proyecto. Y muchas veces no hay buena comunicación entre esas partes. Ese es otro de los factores de fracaso. Son cosas intuitivamente que ustedes se pueden entender perfectamente, que dificultan el desarrollo del proyecto y que al no haber buena comunicación entre todos los interesados, el proyecto 90% de posibilidades que fracase. Y fíjense 5 factores de éxito. Bueno, es la contraria en general, que la comunicación y el feedback sea efectivo entre todos los que están involucrados en el proyecto, que los objetivos del proyecto y las metas del proyecto estén claros, que el equipo de trabajo esté comprometido y motivado, que las actividades y metodologías de la gestión, o sea, de la dirección del proyecto, sean efectivas y que el personal que trabaja, tanto entre los interesados, o sea, los sponsors y los desarrolladores, sea habilidoso y suficiente. O sea, que tengan el perfil necesario para poder hacerlo en forma efectiva.
Entonces acá les paso una dirección web donde ustedes pueden ver con mayor desarrollo cuáles son factores de éxito y cuáles son fracasos de un proyecto de software. Entonces, ¿qué significa la importancia del buen lugar? Tanto presencial o virtual, tanto el sponsor como el equipo trabajan para crear el producto. Ese es el buen lugar, el lugar, digamos. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son los que trabajan? Es la gente que soporta ambas cuestiones, tanto el sponsor como el equipo. Los dos tienen que tener un buen lugar. Las personas que trabajan, tanto que son parte del sponsor como son parte del equipo, pueden ayudar a que el desarrollo se haga bien o ser al revés destructivas. Es la gente que siempre pone trabas, que no aporta, que se detiene ante cualquier problema en lugar de buscar resolverlo al revés. Dice, no, esto es un desastre, esto no se puede seguir y ahí se quedan. Una de las cosas que es imperativa, porque todo esto es buen lugar, ya sea presencial o virtual, buen lugar incluye las personas que trabajan en el proyecto. Si la organización no trabaja para mejorar sus perfiles, la cosa no camina, por eso es imperativo que la organización trabaje para mejorar los perfiles de las personas que se van a involucrar en los proyectos. Eso es general, porque toda la organización en algún momento trabaja, se tiene que involucrar en algún proyecto. Esto es lo más difícil de mitigar. ¿Por qué? Porque un proyecto alcanza a mucha gente, entre los sponsors, el director de proyecto, los sponsors, los interesados, el equipo. Son muchas personas, sobre todo en los proyectos grandes. Entonces es difícil de resolver que una organización trabaje para mejorar sus perfiles si estamos en un caso de este tipo, ¿no? Principios para un buen lugar. Como ya les dije, el buen lugar no es solamente el lugar físico, sino que son características de todos los que participan en el proyecto. Entonces, fíjense, hay algunas cosas que después vamos a detallar, que son principio de madurez emocional. ¿Qué es madurez emocional? La que habitualmente se entiende por madurez emocional, que debe tener todos los que trabajan en el proyecto, todos los que están involucrados. Otro es el principio de comunicación. Eso, ¿qué es el principio de comunicación? Es la comunicación necesaria entre todos los que están trabajando en el proyecto. El principio de negociación. Esto es muy importante. ¿Qué es el principio de negociación? Cuando se va a iniciar un proyecto, los que lo van a desarrollar, primero y principal, el director de proyecto, tiene que poder negociar con el sponsor. ¿Por qué? Porque tiene que negociar. ¿Cómo es el sponsor? El que financia el proyecto. Viene el director de recursos humanos y dice, yo necesito hacer este desarrollo en 2 meses porque lo tengo que tener operativo, porque si no, el sector no puede avanzar. Entonces, ¿qué hace el director de proyecto? Le dice, no, en 2 meses esto que vos querés, imposible hacerlo. Pero tiene que negociar y decirle, miren, lo que podemos hacer es tener listas algunas funcionalidades que son las más importantes en ese tiempo que ustedes me están pidiendo. Y después nos damos un tiempo más extenso para hacer el desarrollo que sigue. O otra situación, el sponsor dice, no, eso que vos me estás diciendo va a salir carísimo porque es mucho tiempo, muchas personas y yo no puedo financiar semejante proyecto. Entonces el director de proyecto tiene que decir, bueno,
En ese caso, podemos bajar la asignación de personas, pero también tenemos que bajar las funcionalidades a desarrollar. Eso es el principio de negociación. Y también es importante saber negociar cuando el proyecto se está desarrollando y hay dificultades. Por ejemplo, algún riesgo que no se evaluó, que aparece, alguna funcionalidad que no fue evaluada porque fue mal considerada por el equipo de desarrollo y el director de proyecto y porque no fue suficientemente bien detallada por el sponsor. Entonces ahí también hay que negociar para llegar a un acuerdo. Si hacemos lo que no estaba previsto, va a demorar más y los costos van a ser mayores, o si no son tan importantes, en esta primera etapa no las hagamos y hagamos las cosas que sí están claras. Entonces, si el director de proyecto no puede negociar con el sponsor y el sponsor no pone buena voluntad para negociar, las chances de fracaso son muy grandes. Puede ser desde que se diga, bueno, lo interrumpimos acá, no seguimos adelante, o sigamos adelante y estamos con menos funcionalidades, con más tiempo, y estamos dentro de esos proyectos que decíamos que son desafiantes, o sea, que no se terminan a tiempo, que tienen mayores costos, pero que se terminan. Otro principio importante, que también es considerado de buen lugar, es cómo se involucran los usuarios. Si el usuario no está involucrado en el proyecto fracasa. Sí o sí, 100% que fracasa. Entonces, hay que saber, el director de proyectos y el equipo de dirección de proyectos tienen que ser suficientemente hábiles como para que los usuarios estén involucrados. Y el sponsor también tiene que ser suficientemente hábil para involucrarlos. O sea, tienen que tener claro los usuarios, que son los que van a utilizar el proyecto, tienen que tener claro que el proyecto es importante, que hace la competitividad de la compañía, que va a hacer que la compañía venda mejor sus productos, que venda más productos, que sea más competitiva y que los usuarios puedan resolver muchos problemas que ahora no pueden resolver cuando hay un sistema desarrollado en el cual apoyarse. Acá está repetido el principio de negociación. Otro de los principios es el de optimización, o sea que las cosas estén hechas de forma óptica. Rápida ejecución, o sea que se cumplan con los tiempos. Y el principio de resolver en forma exitosa para un buen nivel de madurez y para un buen lugar. Esto es lo que se busca. O sea, que se pueda resolver exitosamente en la empresa con un buen nivel de madurez, que es uno de los principios, y que haya un buen lugar. Fíjense cómo incide la madurez emocional, que ahora vamos a ver con un poco de mayor detenimiento, pero fíjense cómo influye la madurez emocional en que el proyecto se resuelva en forma exitosa. Si la madurez es alta, hay un 67% de probabilidades que salga bien. Si la madurez está ahí, mazo, no es alta, tampoco es baja, hay un 33% de incidencia. Si es moderada, o sea, de media para abajo, hay un 21% que salga bien, y si no hay madurez emocional, solamente un 1% de los proyectos puede salir bien y los demás se van al bombo. Bueno, el buen equipo, que es todo lo que vimos antes, es el caballito de batalla del proyecto. Si es bueno y se cumplen todas las cosas que dijimos antes, las chances de que el proyecto salga bien son muy altas. ¿Cuánto es de importante el sponsor? El buen equipo es el caballito de batalla. ¿Cómo juega el sponsor?
El sponsor es el que le da vida al proyecto, es el que lo solicita, el que dice qué es lo que quiere del proyecto, el que pone los recursos. Por eso se dice que el sponsor le da vida. Pero el equipo, ¿qué es en qué es importante? En que va a implementar el proyecto y va a crear un proyecto que sea viable. ¿Eso qué significa? Que la organización lo pueda utilizar y que ese proyecto derive valor, otorgue valor. Luego vamos a ver cuál es la importancia y qué significa bien que el proyecto dé valor a la empresa. Se recomienda que los equipos de trabajo sean más bien pequeños para que se puedan comunicar y controlar mejor. Y fíjense que acá lo que dice es que es la segunda área más fácil para mejorar, porque está todo bajo control del director de proyecto. Bien. ¿Cuál es la importancia de un buen sponsor? ¿Cómo van, chicos? ¿Me van siguiendo? Hola. Sí, profe. Bueno, vieron que yo les decía que esto es extenso y denso. Por eso es que les digo, estudien clase por clase, no se dejen estar. Vamos a hacer una cosa, ya hace 1 hora y 10 o 1 hora que estoy con esto, vamos a parar un momentito acá. ¿Entendieron? Sobre todo los que no trabajan en sistemas. ¿Entienden lo que es el sponsor? Sí, sí, profe. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener un buen sponsor? Acá dice, el buen sponsor es el alma del proyecto. Le da vida al proyecto. ¿Por qué? Porque es el sponsor el que lo necesita, este proyecto. Entonces es el que lo solicita, habla con el director de proyecto y lo pide, y es el que está directamente interesado porque es lo que va a hacer que mejore su trabajo y por ende el negocio. Bueno, si no hay sponsor, no hay proyecto, obviamente, porque si no hay quien lo financie, el proyecto no se hace. Que el sponsor tenga buenas habilidades y que las vaya mejorando es muy importante para que el proyecto tenga éxito. Es el factor número 1. Si el sponsor, ustedes saben que el sponsor en general es muy común que no entienda nada de informática. Por lo tanto, al sponsor le puede parecer que lo que dice en 2 palabras también se puede programar con 5 minutos. Entonces, que el sponsor tenga un poco más de idea de lo que es un desarrollo de un sistema y que sepa comunicar además, que sepa poder decirnos cuáles son las funcionalidades. Porque ustedes saben que para un sponsor, para un usuario y para el que paga y financia, a veces hay cosas que no le dan importancia porque piensan que están sobreentendidas y después resulta que son algunas funcionalidades que si nadie la dijo, no se implementaron y ahí empieza la rosca, ¿no? La discusión, que yo te lo dije, que no te lo dije. Bueno. Entonces, que el sponsor, eso dirigido a la empresa, que el sponsor tenga buenas habilidades, si no entiende, que se preocupe por entender, que pregunte lo que tenga que preguntar y que se comporte apoyando el proyecto, es el factor número 1 del éxito. Porque si tengo un sponsor que no lo puedo entrevistar, que cuando me dice, yo le pregunto, explíqueme cómo es su actividad, bla, 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 y cuáles son los objetivos que usted tiene al desarrollar este proyecto. Me dice cualquier cosa, lo resume y lo dice en 2 palabras para sacarnos de encima, el proyecto va a fracasar, seguro, porque el equipo, el director del proyecto y el equipo no tienen claridad de qué es lo que tienen que hacer. Bueno, mejorar las habilidades
no es algo tan difícil, sobre todo cuando hay un solo sponsor, que es lo más habitual, digamos, cuando no hay varios sectores de la compañía que están participando del proyecto, sino que es para uno en particular, como yo les decía, manufactura o control de stock o contabilidad, financiación. Bueno, en estos casos es más fácil que la compañía se ocupe de mejorar las habilidades del sponsor. ¿Cuáles son los principios que tiene que tener un buen sponsor? ¿Qué llamamos nosotros un buen sponsor? Uno, visión. O sea, tener visión para adelante de qué es lo que va a lograr con el desarrollo del proyecto. Trabajo inteligente. ¿Esto qué significa? Que el sponsor sea consciente de que el desarrollo de sistemas no es soplar y hacer botella, sino que requiere un trabajo y que hay que apuntar a lo fundamental. No se puede dar la misma importancia a lo que es el núcleo del objetivo que a algún detalle. La influencia, o sea, el sponsor, cuando se habla de influencia, se habla de influencia sobre todo sobre sus directivos. Por ejemplo, el director de recursos humanos, ¿a quién reporta? Al director de la empresa. Entonces, la influencia que tiene el director de recursos humanos sobre el director de la empresa es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, el director no le va a autorizar el proyecto, porque le va a retasear que el tema del costo, que el proyecto puede salir $100.000, puede salir 30 o puede salir 200. Probablemente un proyecto que requiera $100.000 no se puede hacer, probablemente no, seguro no se puede hacer con 30. Y si el sponsor, que es el directamente relacionado con el proyecto, no es capaz de explicarle al CEO de la compañía, al director general de la compañía, por qué se necesitan $100.000 para un buen desarrollo del proyecto, si no tiene influencia y no tiene la confianza, no se los van a autorizar. Eso es un ejemplo. Tiene que respetar a la gente, o sea, tiene que respetar a su gente, que es la gente a la cual él va a derivar para el relevamiento de las funcionalidades, y tiene que respetar al equipo de trabajo. Y tiene que cumplir con el principio de progreso. O sea, tiene que tener claro que si él no tiene las herramientas necesarias, no pone la plata que hay que poner, su equipo y él mismo no otorga las entrevistas que son necesarias para poder hacer el desarrollo, si no lo hace, no va a ser un buen sponsor y el proyecto se va a demorar en el tiempo, por ejemplo. Fíjense, todo eso se refiere al nivel de madurez del sponsor. Fíjense cómo incide el buen nivel de madurez en el proyecto exitoso. Una alta madurez, un 67% de importancia en el éxito del proyecto. Madurez a secas, el 33%. Si es maduro mitad para abajo, el 21%. Si no es maduro, el 18%. Bien. Fíjense, sombras desde los comienzos. En el año 79, las cosas andaban como la mona, porque no había en ese momento una ingeniería de software suficientemente desarrollado como para que haya buenas prácticas a implementarse por la dirección del proyecto y el equipo. 60% de los contratos excedían el costo, 60%. De 100, 60 los costos nada que ver con los presupuestados. 45% del software que se contrató no se utiliza. ¿Por qué? Porque no cumple con los objetivos, no cumple con las funcionalidades,
no funciona bien, que es muy común, que tenga muchos bugs, entonces el usuario finalmente no lo quiere usar. 29% del software nunca concluyó. Esto en el año 1979. 19% del software contratado tiene que rehacerse para poder usar. O sea, se hace y después hay que rehacerlo. En la mitad, en menos de la mitad o cuando está terminado muchas veces. Esto es una estadística de 1994 del Standish Group, o sea, mucho más adelante, que es cuando todo este tipo de cosas empezaron a implementarse. Cuando la ingeniería de software avanzó, ya empezaron a existir los índices de éxito y la metodología y, digamos, toda la necesidad de tener buenas habilidades, de tener buenos relevamientos, que se cumplan los factores de éxito. Todavía eso estaba en pañales. Después, en el 79 otra vez, el 31,1% de los proyectos cancelados antes de completar. Esos son los que fracasados totalmente, no se llegan a terminar y ya, como no avanzan ni para atrás ni para adelante, se cancelan para no poner más plata y más recursos. Fíjense que el costo de oportunidad perdida puede alcanzar hasta un 10 a la 12 dólares. 10 a la 12 de lo que se estimó. Eso costo de oportunidad. ¿Qué es costo de oportunidad? Yo necesito tal proyecto porque mi competidor está trabajando en eso y me va a ganar la competencia y me va a sacar el mercado. Hay un 10 a la 12% en dólares en pérdidas por una oportunidad perdida. Muy bien, y fíjense, en 1995 las empresas y el gobierno, porque tanto las empresas como el gobierno desarrollan proyectos, pagaron 81 por 10 a la 9 dólares por proyectos cancelados, 59 por 10 a la 9 dólares por proyectos que se terminaron, pero en exceso de tiempo. Bueno, todo eso son las sombras, desde los comienzos, que son el año 79, que es cuando empezaron a hacerse desarrollos de proyectos. Fíjense el Standish Group, como yo les decía, que hace los Chaos Report prácticamente todos los años. Año 2015, sobre 50.000 proyectos estudiados. La evolución en los éxitos. En el 2011, 29% de los proyectos eran exitosos. En el 2012 baja. En el 2013 sube un poquito. En el 2014 vuelve a bajar. Y en el 2015, igual que en el 2011. O sea que esas sombras que hablamos del éxito de los proyectos de software no termina. Al 2015 no se terminaba de resolver. Esta es la evolución de los éxitos. ¿Qué pasó con la evolución de los fracasos? Ahí parece que se mejoró un poco, porque en el 2011 el 22% fracasaban, en el 2012 baja bastante, en el 2013 vuelve a subir un poquito, y en el 2014 baja, y en el 2015 sube un poquito, pero se empieza con un 22% y se termina con un 19%. Fíjense los éxitos, empieza con un 29 y se termina con un 29, o sea que no se pudo lograr prácticamente nada. En el periodo 2015-2018, 50.000 proyectos en 1.000 organizaciones. En los otros no se detalla cuántas organizaciones. Sí, acá son 1.000 que en total desarrollaron 50.000 proyectos. Tuvieron el objetivo de desarrollar 50.000 proyectos. En el 2015
Exitosos 29%, excedidos 52% y fracasados 19%. En el 2018 subieron un poquito los exitosos, bajaron un poquito los excedidos a costa del el 1% pasaron a los exitosos, o sea, 1% de los excedidos pasaron a ser exitosos y fracasados lo mismo. 19%, que es mucho. O sea, de 100 proyectos, 20 fracasaron, es un porcentaje muy alto. Se pierde mucha plata, muchas oportunidades de mercado, mucho tiempo, muchos recursos asignados. Bueno, acá hay un estudio del Chaos Report sobre los proyectos y cómo varía que sean exitosos o no de acuerdo al tamaño. O sea, hay proyectos que son de tamaño pequeño, otros medianos, otros muy grandes. Entonces, ¿qué dice el Chaos Report de 2016? Los de tamaño mediano tienen peor performance, son los que tienen peor performance, porque 57% fallaron o están excedidos en el tamaño mediano. Los muy grandes tienen 17% de fracasos, contra 57%, fíjense la diferencia. Y los pequeños, 11% de fracasos. ¿Qué pasa con los proyectos de tamaño mediano? No sé, hay que investigarlo. Hay muchos factores, tiene que haber muchos factores por los cuales si el tamaño es mediano, el proyecto fracasa. Los muy grandes, en general, ¿qué pasa si el proyecto es muy grande? Tiene mucha atención del sponsor, del gerente general o director de la empresa. El director de proyecto se pone bien puestas las pilas porque el proyecto es grande y es complejo. Y los pequeños tienen menos probabilidad de fracaso. Son proyectos pequeños, tienen pocos programas, entonces es más fácil resolver cuando la cosa se retrasa, es más fácil porque hay menos programas, hay menos gente involucrada en el desarrollo y se pueden controlar más fácilmente. Entonces, los muy grandes se controlan más porque son proyectos importantes y de entrada todos saben que no va a ser fácil. Entonces, se pone mayor control. Y los pequeños, si hay problemas, es más fácil de controlar porque hay poca gente involucrada y porque no son muchos programas los que están involucrados, ¿no? Programas de código me refiero y desarrollo en general. Bueno, entonces, hay 3 tipos de resultados que se pueden separar, digamos. Tipo 1, proyectos exitosos, que es lo que vimos hasta ahora. ¿Qué llamamos proyectos exitosos? Ya lo vimos, pero esto va a modo de resumen. Que el proyecto termina en tiempo y presupuesto con todas las funcionalidades fijadas inicialmente. Eso es un proyecto exitoso. Sale todo bien. Tipo 2, proyectos finalizados pero excedidos. Pues son esos que yo les decía que en inglés se dicen challenged. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto se termina y se utiliza, está operativo, pero se excedió en presupuesto, en tiempo, y las funcionalidades que se pusieron en marcha son menos que las especificadas inicialmente. Y después están los fracasados, que en algún punto durante el desarrollo se cancelan totalmente, o sea, nunca llegan a ser utilizados. Estos son los 3 tipos que son los que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, hay algunos factores de éxito que son no técnicos que hay que tener en cuenta. Hay 3 factores que influyen en hacer los proyectos más exitosos y no son solo técnicos. Tienen que ver con qué 3 cosas. Con cuánto la apoya los ejecutivos. El ejecutivo es el sponsor. El sponsor es el que financia. Y también es ejecutivo el comportamiento de la alta gerencia de la que depende el sponsor.
El apoyo ejecutivo no es algo técnico. La madurez emocional tampoco es técnica. Y cuánto se impliquen los usuarios tampoco es técnico. ¿Qué es el apoyo ejecutivo? Incluye tanto aspectos financieros como emocionales. O sea, poner la plata que se necesita y además tener una buena actitud hacia el proyecto. Es clave para estimular el equipo y lograr el éxito del proyecto. O sea, si el equipo, empezando por el director de proyecto, no se siente apoyado por el equipo ejecutivo, y eso es algo que va a debilitar el éxito del proyecto, porque el mismo equipo se va a sentir menos comprometido, no tiene estímulo, y es la sensación de que el que pidió el proyecto, el que lo necesita, en realidad mucho que digamos no le interesa. El tema de la madurez emocional, que ya la vimos. Acá lo que hay es una definición psicológica sobre qué es la madurez emocional. ¿Qué es? Es poder aceptar la realidad de las personas y las cosas tal cual son. O sea, no sobreestimar ni subestimar. Entonces, en cualquier grupo, equipo u organización, los resultados dependen de las habilidades individuales de los individuos, pero también de los vínculos que se establecen en el equipo, como vimos en qué es la madurez emocional, cuánto de buena es la relación entre todos los integrantes del grupo, cómo se comporta el sponsor con el equipo de trabajo, cómo se comporta el director de proyectos con el equipo de trabajo. ¿Y cuánto se implican los usuarios? Los usuarios, la implicación tiene que ver tanto en poder tomar una decisión, y si se toma una decisión, en llevarla a la práctica, como también en la toma de información. ¿Qué significa la toma de información? Que cuando va el equipo, un miembro del equipo, el director del proyecto, un miembro del equipo de dirección de proyecto o un miembro del equipo que desarrolla el proyecto, va a tomar información, que quiere decir, va a hacer una entrevista, va a investigar y va a escuchar lo que le pide el usuario o el director o el sponsor que esté relevando. Entonces aquí es muy importante en los relevamientos, les paso el aviso, que es muy importante no solo escuchar lo que le dice, ¿qué necesita? Bueno, yo necesito tal cosa, tal otra, evaluar si es recursos humanos, evaluar a los recursos, cada tanto saber si está trabajando bien, si está bien de ánimo, si rinde lo que se necesita, bla, 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 bla. Eso es una parte. Y la otra parte es evaluar técnicamente lo que le está diciendo el entrevistado. Entonces, es muy importante no solamente escuchar lo que les dice el entrevistado, sino también saber preguntar. Porque muchas veces el entrevistado hay cosas que piensa que no tienen importancia y no se las dicen. Entonces, ahí la madurez del que pregunta es muy importante. Es la madurez y la experiencia en el tema. No es lo mismo un director de proyecto o un desarrollador o un miembro del equipo de dirección de proyecto. No es lo mismo que conozca del tema que no conozca, que tenga experiencia que no tenga experiencia. Porque acá no es solo responsabilidad del que es relevado, es también responsabilidad del que releva. ¿Y eso qué quiere decir? Que sepa también escuchar y preguntar y darse cuenta cuando hay cosas que son nudos en un determinado tema, si se las dicen o no se las dicen. Y si no se las dicen, preguntarla. Bien, eso se refiere, por un lado, a la implicación del usuario. O sea, el usuario puede dar toda la información, la que piensa que el desarrollador necesita. Pero hay cosas que piensa que no se da cuenta que necesita, porque no tiene experiencia en sistemas, no sabe que para desarrollar un programa, una cosa sencilla para un desarrollador,
Si no tiene toda la información, el programa no lo va a hacer y entonces no va a tener un buen éxito. Entonces, ¿qué es implicación? Incorporación de feedback, o sea, poder tener un retorno de lo que les dice el usuario, revisar los requisitos, que es esto que yo les decía, que lo que se relevó de requisitos es todo, poder hacer un prototipado para que el usuario pueda verlo y asegurarse de que eso es lo que quiere. Entonces, estos 3 puntos que se mencionan aquí son factores de éxito porque pueden contribuir al éxito o al contrario, contribuir al fracaso si no se tienen en cuenta. Algunos resultados del Chaos Report últimos, digamos, del 2020. Acuérdense que son del 2021. 31% de proyectos exitosos, 50 de excedidos y 19 fracasados. Ustedes ven que no hay demasiados cambios. O sea, que el tema de utilizar las buenas prácticas, que teóricamente serían las que inciden sobre que los proyectos salgan bien, no se aplican bien o son subestimadas. Entonces, ¿qué pasa y cómo incide el tamaño de la organización en que un proyecto sea exitoso? Estos son datos del 2015. Pero dependiendo del tamaño de la organización, hay más o menos proyectos exitosos, excedidos y fracasados. Fíjense, en las grandes empresas, solamente un 8% de los proyectos son exitosos. ¿Por qué? Y porque son proyectos más complejos, involucran más cantidad de gente y entonces es más difícil que sean exitosos. Excedidos hay un 30% de proyectos excedidos, pero fracasados un 62%. O sea, que en las grandes empresas los proyectos fracasados son muy altos. Los excedidos medianos y los exitosos solamente un 8%. Si la empresa es mediana, los proyectos también van a ser medianos. Entonces, fíjense cómo suben los exitosos. De un 8 pasan a un 24,5%. Los excedidos también suben respecto del tamaño en las medianas empresas. ¿Pero eso qué quiere decir? Que casi un 60% logran terminarse y son utilizados. Y el fracaso baja mucho también, 16,33% de fracasados. Y en las pequeñas, fíjense cómo suben los exitosos, como suben los exitosos suben a expensas de que bajan los excedidos, solamente un 48%. Y fracasados, 11%, bajan. O sea, suben los exitosos respecto de las medianas, bajan un poco los excedidos porque hay más exitosos y hay excedidos que van a parar a los exitosos y fracasan también menos. Bueno, la metodología, ya lo vimos antes. En cascada, muy pocos exitosos, muchos excedidos y fracasados bastante altos. En cambio, si la metodología que se utiliza es ágil, hay más exitosos, menos excedidos y menos fracasados. Ahora, ¿qué pasa? No siempre se puede aplicar una metodología ágil en los procesos. Entonces, si hay que emplear cascada, bueno, ojo. Entonces, fíjense la gráfica, desde el 1995 al 2005. El verde son los que terminan, los exitosos, terminan en tiempo y presupuesto correcto. Pasaron del 17 al 34. El 51, el amarillo, ¿qué es? Los excedidos. Fíjense que los excedidos son los de mayor proporción. O sea, que la mayor parte de los proyectos son excedidos.
Eso hasta el 2005, pero yo les puedo asegurar que también hasta la actualidad. Porque en general los tiempos previstos fallan, el costo previsto, si falló el tiempo, porque es mayor tiempo, también se exceden en tiempo, y las funcionalidades, algunas no se pueden implementar y bajan. O sea que son proyectos que se terminan utilizándose en las empresas, pero con todos esos requisitos no cubiertos. Entonces, los proyectos excedidos, que son estos amarillos, y los cancelados eran mucho más en el 95 y bajan mucho a lo que se estimó en el 2005. Ustedes no habían nacido todavía en el 2005. Entonces, en los proyectos excedidos, fíjense lo que dice, es solamente el 61% de la funcionalidad se liberaba en el 2005. Y fíjense el Chaos Report del 2020. Otra vez, los de metodología ágil, exitosos 42%. Los excedidos 47% y los fracasados 11%. Bueno, esto es lo que vimos antes, ¿no? Que se sigue conservando que el Cascada tiene muchos menos exitosos, tiene más desafiantes, o sea, los que se liberan, se usan, pero que no salió todo bien, y 28% fracasan. O sea que podemos decir que hay luces. O sea que la cosa mejora. Poquito, muy poquito, pero algo mejora. Bueno, acá tienen una lista de las razones de fracaso y éxito con un porcentaje de cuáles son los elementos de fracaso que más importan. Fíjense que los requerimientos incompletos inciden en un 13,1%, son los que más inciden. La falta de involucramiento del usuario incide un 12,4%, o sea que están más o menos parejos. Si no hay requerimientos si los requerimientos no están completos y el usuario no se involucra suficientemente, esos son los dos factores que más inciden en que fracasen. Después, la falta de recursos, un 10,6%. Los recursos son recursos de todo tipo, que no hay suficientes computadores. Primero, que no hay recursos suficientes en personal, porque hay poco personal para hacer los desarrollos. Y después, en muchos casos, no hay suficiente equipamiento, hardware y software, como para hacer los desarrollos. Y fíjese otra cosa que influye, cuando las expectativas no son realísticas. O sea, el director de proyecto dice, esto, fenómeno, en 3 meses se termina. Y no era así. Con 3 personas asignadas, listo, ya estamos bien. Y no es así. O sea, las expectativas no son realistas. Y lo mismo al decir todo eso, genera falsas expectativas también en el sponsor y en los usuarios. Falta de soporte ejecutivo incide un 9,3%. Que haya cambios en los requerimientos, cosa que ocurre. En cualquier desarrollo del proyecto puede haber en la mitad cambios de requerimientos. Eso también incide porque en muchos casos hay que empezar desde el principio otra vez. Falta de planificación. Son esos proyectos que no se planifican. O sea, más o menos, tanto tiempo, más o menos, cómo es el orden y cuándo tiene que terminar un proyecto y cuándo tiene que empezar cuándo tiene que terminar el relevamiento y cuándo va a empezar el diseño, y no se sabe muy bien. Se tiran a la buena de Dios y no se planifica correctamente.
o directamente no se planifica. Se deja que la cosa evolucione como venga. 8,1%. Falta de gerenciamiento, o sea, el director de proyecto no funciona. 6,2%. Y cuando la tecnología no fue bien elegida, cambia en el curso del desarrollo del proyecto, eso también incide en un 4,3%. Y hay otros, varios otros, 17,4% que vean, fíjense, es lo que más incide. ¿Qué son otros? Es todo lo que no se previó. Riesgos no previstos, problemas que ocurrieron que no se previeron. Los riesgos muy importantes porque eso hace que no aparezcan de golpe, no se previeron, no se pueden mitigar. Cuando se prevén los riesgos, se planifica cómo mitigarlos. Eso es uno de los factores más importantes en el punto otros. ¿Y cuáles son los factores más importantes de éxito? El involucramiento del usuario. Es ese usuario que cuando yo lo voy a entrevistar, me dice todo lo que me tiene que decir, o sea, no se guarda nada y yo le sé preguntar también. Eso es lo que más incide en el éxito. Ahí siempre acuérdense que no solo en el relevamiento, sino, supónganse que estoy haciendo un desarrollo ágil y le digo, mira, ya desarrollé hasta acá, probalo. Que el usuario lo pruebe y agote la prueba y pueda decir, mira, esto no sale bien, esto es distinto al requerimiento que yo tengo. O sea, ¿cómo se involucra el usuario que va a ser el que va a tener que usar el sistema en el desarrollo? El soporte de la gerencia ejecutiva, o sea, que el director de la compañía dé un buen soporte, esté convencido, autorice que se utilice el dinero suficiente. Eso es una del que está involucrado. Y el sponsor directo también. Es el director, es parte de la dirección ejecutiva, que brinde el soporte que hay que brindar. Y no que diga, quiero esto, desaparezca y nunca más lo veamos. ¿Y qué le sigue? Prácticamente a la par. Y le sigue que los requerimientos estén bien establecidos y documentados. O sea, si los requerimientos no están bien tomados o no están bien documentados o no están bien claros, hay un 13%, perdón, al revés. Si los requerimientos son claros, están bien establecidos, el 13% de los proyectos influye un 13% para que el proyecto sea exitoso. Fíjense que prácticamente es el mismo valor que cuando están incompletos, que es 13,1, que es el primer factor de fracaso. Y acá es el tercero, pero muy cerca del segundo. Que haya un planeamiento correcto, el 9,6. Que las expectativas sean realistas, el 8,2. Los milestones son los hitos. ¿Cuáles son los hitos? Son puntos en los cuales el proyecto debe ser controlado y son puntos a los cuales en los cuales se obtienen resultados importantes que hay que controlar. Esos son los milestones. Los milestones, si yo tengo que desarrollar un proyecto de 6 meses, no puedo poner milestones que sean de 3. Porque, ¿qué quiere decir? Que recién a los 3 meses yo voy a hacer un control. Imposible que si sale mal el control, y si recién controlo a los 3 meses, a los 6 no termino. Entonces, si tengo un proyecto que lo estimo en 6 meses, por lo menos tengo que poner controles
quincenales, por lo menos. Depende del tipo de proyecto, pero en general se ponen semanales. Entonces, si son buenos los controles, los milestones, si están bien programados, el 7,7% de los proyectos va a ser exitoso. La competencia del staff que trabaja incide un 7%. El ownership es el dueño del producto, o sea, el que lo va a utilizar y el que está directamente involucrado, un 5,3%. Tener una visión y objetivos claros, un poco menos, 2,9%, casi 3%. Y que el staff esté concentrado y focalizado en un trabajo fuerte, o sea, que no pierda el tiempo, que se lo tome en serio, que trabaje y se concentre en su trabajo. Y en factor otros, 13,9%. Entonces, ¿cuál es el Chaos Report? Otra vez, ¿no? Del Standish Group. ¿Cuál es la conclusión? Que la enorme mayoría de los que fallan y de los que son exitosos tienen que ver con la gestión de los proyectos. O sea, cómo el director de proyectos vaya haciendo el seguimiento y administre los proyectos. Gestión, dirección, es lo mismo. O sea, la mayoría tiene que ver con la dirección de proyectos. Por eso es que existen esas buenas prácticas de la dirección de proyectos y por eso es que se genera la dirección de proyectos si estamos dictando esta materia. Porque cuánto de importante una buena dirección de proyecto, una buena y eficiente dirección de proyecto para que el proyecto no fracase. Acá tienen una gráfica de las causas más comunes de proyectos. Fíjense que la pobre gestión, dirección, administración, para nosotros van a ser sinónimos. Fíjense que de todo lo que hay, ¿cuál es el núcleo? La pobre gestión. Eso es todo lo que hay de lo más común de fracasos, está puesto en que la gestión es pobre. O sea, todo cae sobre el director de proyecto y el equipo de dirección. Bueno, cambiamos de tema. Para cambiar de tema, otros 10 minutos. Sí. Seguimos. Vamos a la última parte. Vamos a ver qué cosas dijo este señor Brooks. Este es un concepto general que vale la pena que ustedes conozcan, que es la diferencia entre un programa, sistema de programas, producto, sistema de programas. Esto porque es importante para entenderse con el lenguaje. Eso es una de las cosas importantes de todo este tema de las buenas prácticas de la gestión de proyectos, ¿no? Una de las buenas cosas es eso, es tener que haya un vocabulario común, no solamente en forma regional, sino internacional. Bueno, entonces, ¿qué es un programa? Un programa es un desarrollo completo en sí mismo. Y tiene que ver con alguna cuestión determinada. Hago un programa para que me calcule los sueldos. Hago un programa para llevar las cuentas corrientes. Ahora, ¿qué es un programa producto? Producto-programa. Requiere una puesta a punto diferente. ¿Por qué? Porque no es... El programa es específico de una situación determinada. Entonces, el producto programa lo puede correr, reparar, o sea, modificar y ampliar cualquier persona. Se puede usar con muchos conjuntos de datos, o sea, no es que corresponde a una situación específica. Se escribió con cierta generalidad, se testeó en profundidad y está documentado.
Ustedes vieron que muchas veces están trabajando en un lugar y le dicen, haceme un programita que me resuelva, compare tal cosa con tal otra. Y hacen ese programita para ese conjunto de datos que les pidió la persona que necesitaba el programa. Bueno, un producto programa es algo más refinado, está empaquetado de alguna forma y se puede aplicar para diferentes cuestiones, o sea, no es dependiente de los datos, ni de la persona que lo hizo. ¿Qué es un sistema de programas? Es un grupo de programas que interactúan entre sí. ¿Y qué fue testeado intensivamente? O sea, que funcione el sistema, que se comuniquen bien determinados elementos con otros. Y el producto sistema de programas es eso que yo les decía, por ejemplo, que puede ser un enlatado. Es un conjunto de programas que está testeado, documentado y que se puede utilizar para diferentes tipos de datos. Muy bien. Acá están las definiciones. Fíjense que el programa producto es 3 veces más costoso que un programa que tiene las mismas funcionalidades. ¿Por qué es más costoso? Por todo lo que dijimos, porque está testeado profundamente, porque vale para cualquier tipo de datos y además está documentado. ¿Qué es un sistema de programas? Es un sistema que es 3 veces más costoso que el programa producto con las mismas funcionalidades. Y el producto, sistemas de programas, que es el verdadero objeto de utilidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo un sistema, el desarrollo de un sistema, lo que tenemos es que tenemos que llegar a un producto. Producto que es un sistema de programas. Por eso dice que es el verdadero objeto de utilidad. Y fíjense que cuesta 9 veces más, que el programa individual. ¿Por qué? Porque es un producto, justamente. Tiene que estar bien testeado, tiene que estar suficientemente documentado como para poder, si se necesita introducir un módulo nuevo, hacer un cambio en sus objetivos, incorporar alguna nueva funcionalidad, etc. Ese es otro de los conceptos que es importante conocer. No es lo mismo un programa y un sistema de programas que un producto. Bien, ¿qué pasa si un sistema se retrasa? Esto es muy importante. Supongamos que tenemos que terminar, el que dijimos del sistema se tiene que terminar en 6 meses. Estoy en el 4.º mes y me falta más de la mitad. ¿Qué hago? A lo mejor una de las cosas que se me puede ocurrir hacer, yo, director de proyecto, ustedes, directores de proyectos, es decir, bueno, le voy a poner 2 personas más a trabajar. Están trabajando 4, que trabajen 6 y así tengo mayores chances de llegar. Sin embargo, esto es una cosa muy importante que nos investigó este hombre Brooks, que postuló, digamos, es que no siempre horas y hombres son intercambiables. Entonces, si a mí me falta, estoy en la mitad y me falta más de la mitad de un sistema, tengo que ver qué es lo que me falta para decir, pongo más personas y así más probable que llegue. Y es que la tarea sea particionable, perdón. ¿Qué quiere decir que sea particionable? Que yo puedo decir, bueno, acá tengo un módulo que no interactúa con los demás. Entonces, de esa manera sí me va a ayudar poner más gente. Si no, si es parte de lo que está haciendo el conjunto y se necesita el trabajo del grupo que yo ya tenía, no va a ser positivo y no voy a ganar tiempo. ¿Por qué?
Porque si pongo más gente, o sea, si no es particionable, está claro que si es particionable, entonces sí me va a ayudar a poner más gente, pero si no es particionable, no solamente tengo que pensar en cuál es la cantidad de trabajo que tengo que hacer para llegar, cuánto más trabajo, sino que tengo que agrego 2 personas, pero también agrego comunicación entre las personas. O sea, eso se llama el esfuerzo de comunicación. No es que pongo 2 personas y las pongo a trabajar y salen, y la cosa sale andando sin ningún esfuerzo de comunicación. Esas personas nuevas hay que capacitarlas. ¿En qué se origina ese esfuerzo de comunicación? Primero, en entrenarnos, que conozcan la tecnología. Si estoy programando en un determinado lenguaje, tiene que conocer ese lenguaje, tiene que conocer cuáles son los objetivos del sistema, si no, no lo va a poder aportar, cuál es la estrategia global, cuál es el plan de trabajo, porque si no, esas 2 personas que yo agregué al grupo no van a poder trabajar. Entonces, uno es el entrenamiento en lo que estamos haciendo, en el paquete o en el proyecto que estamos realizando. Y otro es la intercomunicación entre las personas que están trabajando. ¿Por qué? Porque desarrollar software es un esfuerzo de un sistema que tiene entre sí interacciones. Por eso es que se dice que tiene interrelaciones complejas, 2 personas más, no es que las pongo a trabajar y salgo andando. Voy a tener que necesitar que alguno de los que esté trabajando le enseñe y que el grupo se vuelva a armar con 2 personas más. Entonces hay un esfuerzo de comunicación grande. Fíjense ustedes cómo está estimado esta cuestión. Si hay 2 personas trabajando, el camino de comunicación es uno solo. Va y vuelve entre 2 personas. Pero si pongo 3, hay 3 canales de comunicación, que son estos 3 entre 3 personas. Sin embargo, si pongo 4, ya los canales de comunicación no son 4, son 6. Si pongo 10, los canales de comunicación, si pongo 5, los canales de comunicación entre 5 personas son 10. Y si pongo 10 personas, fíjense, los canales de comunicación son 45. Entonces, todo eso implica tiempo. Por lo tanto, si yo lo que tengo que hacer es ganar tiempo, no voy a ganar tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que tener todos estos canales de comunicación y resolver ese tema. ¿Está? Esto lo escribió un señor McDonnell en Estimaciones de Software y Demistificando el Arte Negro, lo llama. El arte negro son todos estos canales de comunicación. Esa es la razón por la cual, si estoy retrasado en un proyecto, poner más gente no necesariamente me va a resolver el problema de tiempos. ¿Está claro? Está claro, con los dibujitos se ve totalmente claro. Agrego personas, agrego esfuerzo de comunicación. Por lo tanto, no resuelvo. En cambio, si es un módulo separado que no requiere el trabajo en equipo, ahí sí puedo ganar tiempo. ¿Está? Entonces, hay una ley que se llama Ley de Brooks, que dice que añadir más gente en un proyecto retrasado lo retrasa más todavía. ¿Por qué? Por el esfuerzo de comunicación. Bien, llegamos al final de la clase. Puntos clave desarrollados en la clase. El software presenta en su historia muchos fracasos, en su historia y su actualidad. Eso es un problema no solamente del software, sino de todo tipo de ingeniería. Algunas luces aparecen, pero no están mejorando lo suficiente. En algún caso ustedes vieron que no mejoró nada. Bueno, ¿cuáles son las claves de un proyecto para que un proyecto sea exitoso? Comunicación y organización. ¿Qué pasa si introducimos tecnología nueva? Cautela
y actualización son necesarios. ¿Por qué? Porque una tecnología nueva, hay que capacitar a la gente para utilizarla. Además, si es una versión nueva de un producto, ojo con los bugs. Bueno, Windows es un buen ejemplo de por qué no hay que usar las nuevas versiones de Windows en forma inmediata, porque tienen muchos bugs para lanzarla al mercado. Por lanzarla al mercado demasiado rápido, viene con problemas. Entonces, poner nueva tecnología requiere cautela y actualización. O sea, no es una cosa tan básica y elemental y tan rápida. Por eso, cuando hay que desarrollar un nuevo proyecto y tenemos los tiempos escasos, en general no conviene introducir nueva tecnología, salvo que sea absolutamente necesario. Y si lo hacemos, lo tenemos que tener en cuenta en las estimaciones y la planificación. Bueno, ¿cuáles son las principales razones de fallas y éxitos de un proyecto? Todo lo que tiene que ver con el PM, que es el PM, el Project Management. Eso lo vimos antes. ¿Cuáles son los problemas, los temas que más inciden en los retrasos y en los éxitos? Y son las cosas que tienen que ver con el Project Management. No confundir un sistema con un programa. Eso es lo que vimos recién. Y no ser simplista. Aplicar la ley de Brooks. Si estoy retrasado en un proyecto, si pongo más gente, lo voy a retrasar todavía más. Bueno, y acá tienen alguna bibliografía. Fíjense que hay un libro de Brooks que se llama El mítico hombre mes. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que yo no puedo calcular que voy a mejorar los tiempos de un proyecto, ni que voy a mejorar las cosas poniendo más gente, porque ese hombre tiempo, lo que hace un hombre en un mes, es una cosa mítica, es misticismo, no es real. Porque depende del hombre, depende de la intercomunicación, depende de cuántas personas trabajen. Es un lindo libro para leerlo, pero bueno, hay que tener tiempo, está en inglés, etc. Y acá hay bibliografía del Standish Group, que se puede consultar los Chaos Report, Software Disasters, que también se pueden consultar para ver una cantidad determinada de desastres de software, y la bibliografía complementaria es esta que está puesta a posteriori. De todas maneras, si ustedes entienden bien las clases, si entienden los slides, ustedes vieron que esto se puede estudiar perfectamente de los slides y usar la bibliografía para temas que les queden no suficientemente claros, por un lado, cosas en las que ustedes personalmente quieran profundizar porque les interesa personalmente. Bien,